Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vamos a leerlo nuevamente, mi hermano. Vamos a leer otra vez el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 14. Amén. Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Puede sentarse, mi hermano, porque Dios está en este lugar. Este mensaje lleva por título el mensaje de Cristo. Amén. Me llama a mí la atención que Marcos dice que después que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Mateo dice, Mateo 4, 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Amén. Hermanos, antes de que el Señor diera su mensaje, hay algo que cabe anotar, y es lo que dice Marcos, que después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús, dice Mateo, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y entonces comienza a predicar. ¿Qué me llama la atención de esto, mi hermano? Juan el Bautista era un predicador. Era un predicador como Dios quiere que sus predicadores sean. Porque Juan predicaba lo que Dios le decía que predicaba. Y lo que predicó Juan el Bautista no fueron palabras de Juan, fue el mensaje que Dios le dio. Predica este mensaje de arrepentimiento. Y entonces Juan, por haber predicado ese mensaje tan fuerte, le costó ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, el mensaje era de arrepentimiento. Y una vez predicando, le dijo a Herodes: Herodes, tú eres un adúltero, porque la mujer que tienes por esposa, Herodías, fue primero esposa de tu hermano Felipe, y no te compete a ti casarte con ella, porque eres un adúltero. Y como pasó en los tiempos de Juan el Bautista, pasa en los tiempos de ahora. Hay personas que no les gusta que se le predique la palabra como está escrita. Hay personas que quieren escuchar son lo que ellos tienen en el corazón. Pero cuando usted quiere agradar a Dios y quiere predicar la palabra, usted predicará lo que Dios pone en su boca y no lo que la gente quiere. Amén. Y así como Juan el Bautista fue preso, si tuviera mucha gente la oportunidad de meternos presos a nosotros estaríamos presos también, mi hermano. Recuerdo una campaña que hicimos en el norte y el pastor predicaba acerca del homosexual, una palabra fuerte, pero era la palabra que Dios estaba dando en ese momento. Y un varón se nos acercó y nos dijo:
ese hombre está predicando lo que no debe ser. Cada uno es libre de hacer lo que él quiere. Amén. Si ese hombre tuviera el poder en ese momento de haber echado preso al pastor en una cárcel, lo hubiera metido. Amén. Y entonces Juan va preso por predicar la palabra de Dios, mi hermano. Juan no era un predicador agradable para mucha gente. Amén. Y muchos de nosotros no somos agradables para mucha gente. Pero hay que darle gloria a Dios, mi hermano, porque predicamos lo que Dios pone en nuestra boca, más no lo que el hombre tiene en su corazón y quiere escuchar. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Predique, hermano, lo que Dios ponga en su boca. Amén. Y por eso Juan fue llevado preso. Entonces, esta es la reflexión que yo hago. El reino de los cielos es un reino de contradicciones. ¿Por qué? Porque el hombre aquel que me presentó a mí, dice Jesús, Juan el Bautista fue el que dijo: viene uno después de mí, que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su sandalia. Si ese hombre que me anunció a mí que yo iba a ser más poderoso que él fue preso, ¿qué más me esperará a mí? Amén. Porque el reino de los cielos es un reino de contradicciones, mi hermano. Cuando la gente decía que usted no servía para Dios, usted servía, mi hermano. Cuando Moisés llegó allá al Mar Rojo, las esperanzas se acabaron para Moisés, mi hermano. Pero el reino de los cielos es un reino de contradicciones. ¿Cuándo se habría abierto el mar antes? Nunca, mi hermano. Pero cuando llega la palabra de Dios, mi hermano, la contradicción se da. Y se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel en seco, dice la palabra de Dios. El reino de los cielos es un reino de mucha contradicción. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti, le dice Pedro estando en la barca a Jesús. Y Jesús en el agua caminando, aleluya, mi hermano, le dijo: ven. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar sobre las aguas, mi hermano, porque esto es un reino de contradicción, mi hermano. El reino de los cielos es un reino de contradicciones, mi hermano. Cuando nadie daba un peso por nosotros, Dios daba a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí, mi hermano. Cuando todo el mundo decía que nosotros no servíamos, que quién sabe qué sería de nosotros, Dios decía: Él me sirve, ella me sirve, y por eso mi hijo muere en la cruz por el pecado de ella y de él. ¿Vive o no vive, mi hermano? Aleluya. El reino de los cielos es así, mi hermano. Cuando el médico decía: se muere. Cuando el médico decía: ya no hay esperanza. Cuando el médico decía: ese cáncer lo va a matar, ese SIDA lo va a matar, vino la palabra de Dios y dijo: por mi llaga tú has sido sanado. Y se han levantado miles y miles de personas que han creído en la palabra de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque esto es un reino de contradicción, mi hermano. Cuando la ciencia dice no, ahí es cuando comienza Jesús. Cuando Jesús llegó donde estaba sepultado Lázaro, dijo: quitad la piedra. Amén. ¿Qué era más fácil para Jesús? Decir: quitar la piedra o Lázaro, sal fuera. ¿Ah? Póngale lógica, mi hermano. Era más fácil para Jesús decirle a la piedra: ruédate, y ya. Cierto. Pero Jesús comienza donde el hombre termina, mi hermano. El hombre podía mover la piedra, pero no podía resucitar a Lázaro, mi hermano. Por eso es que dice: quitar la piedra, y él dice: Lázaro, sal fuera, mi hermano, porque este es un reino de contradicciones, mi hermano. Amén. Él podía decir: quita la piedra, pero no, eso lo podía hacer el hombre. Quitar la piedra. Y dice la palabra que cuando quitaron la piedra, dijo: Lázaro, sal fuera. Nunca antes se había visto eso. 4 días, mi hermano. Y para los judíos
el alma del cuerpo en la persona duraba 3 días. Al cuarto día él se iba. Entonces, al cuarto día, para los judíos, ya está todo listo, ya se había muerto completamente. Ahí es cuando llega el Señor y dice: Lázaro, sal fuera, mi amor. Sal fuera, hijo mío. Sal fuera, amigo mío. Amén. Cuando, hermanos, no hay esperanza, cuando el hombre dice hasta aquí llegamos, es cuando Cristo comienza a trabajar. Amén. Cuando el hombre dice ya no hay nada que hacer, es cuando Cristo dice: ahí comienzo yo. Cuando el hombre rueda la piedra, mi hermano, es cuando Cristo te resucita donde estás. Dar un aplauso a Cristo, porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. ¿Vive o no vive? Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Leámoslo nuevamente, mi hermano. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Cristo, mi hermano, queda resumido en estas 4 densas palabras, en estas 4 densas frases. Número 1, el tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo que utiliza Marcos aquí no es cronos. El cronos es el tiempo de nosotros. Son las 6 y tanto, 6:30, 6:20. Ese es el crono de nosotros. Ese es el tiempo que manejamos nosotros. Mañana a las 7 de la noche van a ser, en nuestro cronos, van a ser 25 horas de aquí a mañana, ¿cierto? Ese es el tiempo de nosotros. Pero hay otro tiempo, que es el kairos, que es el tiempo de Dios, mi hermano. Y Cristo dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo de Dios se ha cumplido. ¿Cuál es ese tiempo, mi hermano? Es la gran oportunidad que Dios ofrece para la salvación con la llegada de Cristo Jesús. Ese es el tiempo de Dios, mi hermano, que Cristo llegó a esta tierra para redimirnos de todo pecado. Y dice: y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es ese reino? Es la libre y amorosa iniciativa de Dios de salvar a los hombres. Mi hermano, nosotros somos salvos no por las buenas obras que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos no porque nos comportemos bien. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, mi hermano? El ser bueno a nadie salva, mi hermano. La única manera que usted y yo podamos ser salvos, mi hermano, es que aceptemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que su poderosa sangre nos limpie de todo pecado y cambiemos nuestra vida. Entonces, confiando en Él y siguiendo, mi hermano, lo que exige la Corte Suprema Celestial, entonces en esa manera es que vamos a ser salvos. Pero nadie se salva por su propio medio, mi hermano. Por eso es que dice Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue allá al cielo y le diga al Señor: yo me salvé porque yo hice esto, esto y esto. Yo me salvé porque yo era bueno. No, mi hermano. Al cielo solamente se va cuando se acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador. Dale un aplauso a Dios. Dice Cristo: el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay un reino, tiene que haber un ¿qué? Un rey. Por eso es que la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el rey? Jesús. ¿Y cuáles son los señores? Los reyes. ¿Le da miedo? Somos nosotros, mi hermano. Eres Rey de reyes y Señor de señores, mi hermano. Y si hay un reino, tiene que haber un rey.
Y si hay un rey, tiene que haber unos súbditos que somos nosotros, mi hermano, que seguimos lo que el rey nos dice. Amén. Alábale porque Él vive. Vive Cristo, mi hermano. Y hay que entrar en el reino de Dios, mi hermano. Y la única manera para entrar al reino de Dios, Él mismo lo dice aquí. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, arrepentidos y creed en el evangelio. La única manera que usted y yo podamos entrar, mi hermano, al reino de Dios, primero que todo tenemos que arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay reino para nosotros, mi hermano. Amén. Si no nos arrepentimos, mi hermano, no podemos entrar en el reino de Dios. A su nombre. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? ¿Y qué es arrepentimiento? Un día lo enseñamos acá. En griego la palabra es metanoia. Si no hay metanoia, mi hermano, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es metanoia, mi hermano? Que usted vaya caminando en una vía, así, y de repente, mi hermano, algo de Dios lo llama y le dice, vas camino al infierno, arrepiéntete. Y entonces hacemos un giro de 180 grados, mi hermano, y caminamos hacia el otro lado. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando alguien deja de hacer algo y se va para el camino contrario. Si era adúltero, se va para la fidelidad. Si era ladrón, se va para la honradez. Si era idólatra, se va siguiendo a Cristo. Si era malo, se va para el camino de Dios, mi hermano. De 180 grados, mi hermano. No de 360 porque quedamos en el mismo lugar. Amén. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber que la gente vea, mi hermano, que Dios ha hecho algo en nosotros. Dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar. Y cuando alguien sale a sembrar, ¿qué espera? ¿Cómo? Frutos, mi hermano. El sembrador salió a sembrar. Cuando el sembrador sale a sembrar, lo que espera es recoger frutos. Amén. Y el sembrador es Cristo, que siembra la palabra de Dios en nosotros. ¿Y qué espera Cristo en nosotros? Recoger frutos. Mateo capítulo 3. A su nombre. ¿Vive o no vive? Para entrar al reino de los cielos, mi hermano, lo primero que tenemos que tener es arrepentimiento y no remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El arrepentimiento es cuando a usted le duele lo que hizo, mi hermano. Cuando usted bota lágrimas porque usted sabe que ha ofendido a Dios, mi hermano. Y entonces cuando usted siente ese dolor, mi hermano, más nunca lo vuelve a hacer. Si usted vuelve y comete el mismo pecado, nunca hubo arrepentimiento en usted. Fue remordimiento. Vamos aquí, iglesia. Cuando Jesucristo fue entregado por Judas, ¿qué hizo Judas, mi hermano? Judas se ahorcó. ¿Qué muestra eso? Que Judas no se arrepintió de haber entregado al Señor. Fue remordimiento y se ahorcó. Cuando alguien no se arrepiente, sino que tiene remordimiento, vuelve a hacer el mismo pecado o algo peor. Y Judas se ahorcó después, mi hermano. Pero Pedro, después de haber negado al Señor 3 veces, el Señor lo miró con amor y Pedro lloró amargamente, mi hermano. En Pedro hubo metanoia, mi hermano. Y después nosotros vemos al apóstol Pedro, mi hermano, predicando ese gran mensaje allá en el día de Pentecostés, que con un solo mensaje se convirtieron más de 3,000 personas, mi hermano. Amén. Hermanos, si no hay arrepentimiento sincero en nuestra vida, no hay reino de los cielos para nosotros. No hay, mi hermano. No podemos entrar nunca al reino de Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. Mateo 3. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo?
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, mi hermano. Hermanos predicadores que están aquí en esta hora, hermanas predicadoras que están en este lugar en este momento, hermanos predicadores y hermanas que nos escuchan a través de la radio o a través de la internet, el mensaje que usted tiene que predicar es un mensaje de arrepentimiento. Fue el primer mensaje de Juan el Bautista, fue el primer mensaje de Cristo Jesús y fue el primer mensaje del apóstol Pedro. Y nosotros no podemos cambiar esa esencia, mi hermano. ¿Por qué Juan predicó eso? ¿Por qué Cristo predicó eso? Porque ellos eran conscientes que sin arrepentimiento no había salvación. Y nosotros como predicadores tenemos que predicar y decirle a las personas: arrepiéntete. Amén. Decirle: vas por un camino equivocado, vas haciendo las cosas mal, pídele perdón a Dios por lo que hace. Dios es grande y amplio en misericordia. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de pecado y predicarle que en Cristo hay redención, mi hermano. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del Jordán, de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira ¿qué? Venidera, mi hermano. Hermano, yo quiero que usted se traslade un momentico a esa escena en el desierto. ¿Quiénes iban allá? Los fariseos y los saduceos. Eran las dos religiones o las dos creencias judías más grandes en ese tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos se le llama fariseo porque fariseo significa apartados. Ellos eran los que guardaban la ley estrictamente guardaban la ley. Andaban ojo por ojo, diente por diente, andaba que si hacía esto había que apedrearlo, que si aquello. Y por eso es que el apóstol Pablo consintió en la muerte de Esteban, porque ellos andaban en la ley estricta y cumplían la ley. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era la clase religiosa aristocrática, donde estaba la plata, donde estaba el billete. De ahí salían los sumos sacerdotes, vivían en Jerusalén, tenían muchos vínculos con el gobierno. Esos dos grupos se le acercan a Juan, y Juan le dice: generación de víboras. Qué tremendo, ¿verdad? Si se da cuenta, imagínese ese lugar, mi hermano. Las dos clases religiosas más grandes que había. Y sale un predicador del desierto y dice: generación de víboras. Habían dos clases de víboras en el desierto. Una que era venenosa, pero no era tanto. Y había un tipo de víbora que era supremamente venenosa, que con solo el colmillo entrar, prácticamente la persona ya estaba muerta. Y cuando Juan le dice esto, está utilizando esa víbora. O sea, usted dice: ustedes son de lo peor, víboras. Hermanos, un mensaje de arrepentimiento no para el pobre, no para la persona humilde, no para aquel que no, aquel necesita a Cristo, mi hermano. Lo que nos está diciendo Juan es que la predicación de la palabra y el arrepentimiento es para todos, mi hermano. Para el rico, para el pobre, para el religioso, para el que vive en el norte, para el que vive en el sur, para el que tenga plata y para el que no tenga plata, mi hermano. Porque ningún rico va a entrar al reino de los cielos con su plata. Amén.
Por eso es que Juan le dice, generación de víbora. ¿Será que los predicadores de hoy en día, cuando ven que hay alguien que diezma una cantidad tan grande, será que le dice, arrepiéntete del pecado en que estás? No, mi hermano. No, porque es que a la gente lo que le interesa es que le entre la plata, mi hermano. Y a Dios lo que le interesa es que el alma se vaya para el cielo, mi hermano. Y a Juan el Bautista no le importaba nada, mi hermano, que eran fariseos, que eran saduceos, nada. Por eso cogió el mismo Herodes, mi hermano, y le dijo, adúltero, arrepiéntete. Y vas para la cárcel, me voy para la cárcel, pero arrepiéntete. Amén. Versículo 8 del capítulo 3 de Mateo dice, cuando Juan le dice, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. O sea, mi hermano, cuando hay un arrepentimiento sincero, tienen que haber frutos. Amén. Si no hay frutos, mi hermano, o sea, no hubo un arrepentimiento. Si era usted de los que volteaba o voltea el contador para dormir y usted dice que usted está arrepentido, mi hermano, usted tiene que arrepentirse. Si usted le pone un imán al contador del agua y dice que usted está arrepentido, mi hermano, usted tiene que arrepentirse. Si usted dice que usted está arrepentido pero se roba el telecable, usted tiene que arrepentirse, mi hermano. Los frutos dignos de arrepentimiento es cuando se comienza a practicar la palabra de Dios. Cuando usted está practicando la palabra de Dios, entonces hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si usted era, mi hermano, de lo que le gustaba echarse una canita al aire, no, porque ya no me la he hecho, pero yo miro hay veces se me van los ojos, mi hermano. Tienes que arrepentirte, mi hermano. Tienes que arrepentirte, mi hermano, porque la palabra a mí me enseña que con solo mirar y codiciar, ya adulteré con ella en el corazón. Y es mejor, dice Cristo, que entremos al reino de los cielos, o cojo, o manco, o sin un ojo, pero que entremos, mi hermano, y no que todo nuestro ser completico se vaya al infierno. ¿Qué quiere decirle el Señor con esto? ¿Que nos saquemos un ojo? No. ¿Que nos mochemos una mano? No, mi hermano. Que te arrepientas y que des fruto digno de arrepentimiento, mi hermano. Dale un aplauso a Cristo. A su nombre, mi hermano. Para entrar en el reino de los cielos, mi hermano, primero hay que arrepentirnos. No hay otra, mi hermano. No hay otra manera, mi hermano. Los amigos que nos escuchan a través de la radio, para entrar al reino de los cielos tiene que haber un arrepentimiento sincero. Y hay personas que creen que ir a la iglesia, eso es estar arrepentido. Hay personas que creen que yendo a los ayunos están arrepentidos. No, mi hermano, eso es más allá que eso. El arrepentimiento es de fruto. En otras palabras, el arrepentimiento es de testimonio. Que la gente vea en nosotros, mi hermano, que Dios hizo algo. Que las personas no tengan que estar comentando cosas de nosotros. Eso es arrepentimiento, mi hermano. Que el chisme no esté en nuestros labios. Que yo no comparta con otra persona de un hermano, de una hermana. No, mi hermano. El que haga eso tiene que arrepentirse, mi hermano. Dale gloria al Señor porque Él vive. Su nombre. Para entrar al reino de Dios, mi hermano, se necesita arrepentimiento. ¿Y qué más sigue en Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1 sigue diciendo en el versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, arrepentíos y ¿qué más? Y creed en el Evangelio. Así es, mi hermano. Para entrar al reino de Dios tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio de Dios.
¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio, mis hermanos, viene de dos palabras. Eu, que significa bueno, bien. Bueno significa eso, buena. Y angelos, de donde viene la palabra ángel, mensajero, mensaje. Por eso es que el evangelio es un buen mensaje. Amén. Nosotros somos evangélicos, mi hermano, porque predicamos un buen mensaje. Amén. Nosotros somos evangélicos, hermano, porque el mensaje que se nos predicó fue un buen mensaje, mi hermano. Amén. ¿Vive o no vive? Dios es bueno, mi hermano. Es un buen mensaje, mi hermano. ¿Por qué esto es un buen mensaje? Porque es que el mensaje del evangelio es un mensaje celestial. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Las noticias de la prensa hoy le dicen una cosa, mañana la pueden desmentir. No era así, o la dicen mal. Pero el mensaje de Dios, mi hermano, derechito, mi hermano, puro, santo, mi hermano, y bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale, dáselo si se lo vas a dar, mi hermano. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Escuche, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, Pablo, un fariseo que conocía toda la ley, que estaba instruido bajo los pies de Gamaliel, que fue a las mejores universidades teológicas de la época, que él lo dijo un día en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al perseguidor de la iglesia, y da todas sus credenciales, mi hermano. Pero cuando conoce a Cristo dice: pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, mi hermano, un hombre que conocía la ley, cuando conoce a Cristo, cuando conoce el evangelio, se da cuenta que toda la religión que él tenía era basura, mi hermano. Y por eso dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para transformar la vida. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para libertar. Poder de Dios, mi hermano, para predicar el mensaje como está. Por eso es que Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, mi hermano. Pablo conocía la escritura. Y yo también era un religioso, mi hermano, pero hoy conozco el evangelio de Cristo, mi hermano. Y hay gente que conoce escritura. Hay personas que usted le habla y te dicen: sí, en tal parte está esto, en tal parte está esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, mi hermano. Pero no tiene el evangelio, mi hermano. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, mi hermano. El evangelio es poder de Dios, mi hermano, para salvación, mi hermano. A su nombre, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es una buena noticia, mi hermano, porque perdona pecado. Cuando Cristo se le apareció a Pablo y Pablo cae al piso, hay uno dice que viene un caballo, la Biblia no dice que viene un caballo, cayó al piso. Pablo se da cuenta después, mi hermano, que él necesita arrepentimiento. ¿Por qué, mi hermano? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Porque él consintió la muerte de Esteban, mi hermano. Él era un religioso, mi hermano. Y él sabía que necesitaba perdón de pecado. Por eso dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque yo era un asesino y Cristo me perdonó. Amén.
El evangelio es buena noticia porque es salvación del alma, mi hermano. Ninguno de los que estamos aquí, mi hermano, podemos ganarnos el cielo por las obras que nosotros hagamos. Ninguno, mi hermano. Pero en el evangelio, mi hermano, hay salvación. Cristo dijo, la palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, o sea, cuán grande fue el amor del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiere decir que hay dos caminos. Está la vida eterna en Dios y está la vida eterna en el infierno, mi hermano. Entonces, el que cree en mi Hijo, en Cristo Jesús, no será condenado, sino que vendrá y reinará conmigo. Amén. Ese es el evangelio. Y Pablo entendió eso. Por eso dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, mi hermano. Y desafortunadamente hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Hay cristianos que le da pena salir con la Biblia en la mano. Hay cristianos que le da pena salir con corbata con corbata, mi hermano. Hay cristianas que le da pena usar faldas largas también, mi hermano. Les da pena. ¿Qué dirán? Uy, todas mis amigas y yo no, y yo diferente. Hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Cuando uno no predica la palabra de Dios, mi hermano, en el tiempo que toca predicarla, a la persona que toca predicarle, nos estamos avergonzando del evangelio. No es que yo no le predico a mi jefe porque, imagínate, mi jefe, no, mi hermano. Yo trabajo en una oficina donde hay gerente, ingeniero, recursos humanos, de todo, mi hermano. Y a todos yo les he predicado. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, mi hermano. Porque es poder de Dios para salvación, mi hermano. No se avergüence usted del evangelio de Cristo, mi hermano. Pregúntele a la mujer del flujo de sangre si se avergüenza del evangelio. 12 años, hermana Jennifer. 12 años, mujeres que me escuchan. 12 años. Con un periodo que no cesaba, mi hermano. Las mujeres entienden más esto que nosotros, los hombres. 12 años. Dios mío, su cara tuvo que ser carabélica. Su piel, su rostro pálido, mi hermano. Débil ella, mi hermano. Dice la Biblia que ella había ido a muchos médicos y le iba peor, mi hermano. Y cuando ella toca el manto del Señor, mi hermano, y se sana de esa enfermedad, pregúntele, mi hermano, si se avergonzaba de Cristo. Donde la ciencia decía que no podía más. Pero cuando llegó a Cristo, mi hermano, tocó el manto del Señor y poder salió de Dios. Pregúntele a esa mujer si ella se avergüenza de Cristo. Pregúntele a la mujer que tenía 18 años encorvada, mi hermano, si ella se avergüenza de Cristo. Estaba en la iglesia, mi hermano, como mucha gente está en la iglesia hoy en día, pero están encorvados, mi hermano, porque Satanás los ha encorvado, mi hermanos. Pero ella, un día, Cristo le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pregúntele a esa mujer, mi hermano, si ella se avergüenza del evangelio. 18 años postrada, mi hermano, así, hermano, como dijo el pastor Milando Valdosa. 18 años así. Pregúntele si hace vergüenza del evangelio. Pregúntele al paralítico de Bethesda, mi hermano, 38 años paralítico, si él se avergüenza del evangelio. Pero nosotros, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, mi hermano, y nosotros sí nos avergonzamos del evangelio de Cristo. A nosotros sí nos da pena decir que somos cristianos. A nosotros sí nos da pena pararnos y decirnos, Dios hizo esto por mí, Dios hizo esto por mis hijos, Dios hizo esto por mi esposa, por mi esposo, por mi padre. A nosotros sí nos da pena eso, mi hermano. Y no, mi hermano, la Biblia dice, mi hermano,
que el que se avergonzare delante de los hombres, Cristo se avergonzará de él delante de los padres. En otras palabras, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, mi hermano. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, mi hermano. Y la única manera que usted y yo le podemos mostrar a Dios nuestro agradecimiento, ¿sabe cómo es, mi hermano? Guardando su palabra y sirviéndole a Él, mi hermano. Yo cómo me voy a avergonzar del Evangelio si cuando mi hijo Josué David estaba en el vientre de la madre, la ciencia decía que lo mejor que tenía que hacer era sacarse ese bebé. ¿Qué iban a hacer con problemas de hidrocefalia? ¿Qué iban a hacer con problemas de labio leporino? Con tantas cosas nos dijeron a nosotros. Y la familia y los amigos nos decían, lo mejor que ustedes pueden hacer es sacarse ese bebé. Apenas tiene un mes, 2 mesecitos. No traigan un niño a este mundo a sufrir. No traigan a este mundo un niño que va a pasar trabajo. Y no solamente él, ustedes también van a sufrir. Pero nosotros creímos la palabra de Dios, mi hermano. Y creímos que si Dios lo había engendrado en el vientre de mi esposa, Dios lo iba a sacar sano, mi hermano. Y hoy mi hijo tiene 14 años, mi hermano. Y es un niño completamente sano para la gloria de Dios, mi hermano. Y pregúntale a la hermana Catalina, que es mi esposa, y pregúnteme a mí, que si nosotros nos avergonzamos del Evangelio. No, mi hermano, porque es poder de Dios. Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Dios hizo grandes cosas en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo. Y Dios ha hecho grandes cosas en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y Dios ha hecho grandes cosas en la vida de los que nos escuchan a través de la radio y nos sintonizan en la internet. Amén. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? No tienes por qué avergonzarte del Evangelio de Cristo. Porque si Dios no te hubiera sacado de la condición que te rescató, ¿quién sabe qué sería de tu vida hoy? De pronto ni existieras. Amén. ¿Cómo no vamos a avergonzar del Evangelio de Cristo, mi hermano? Si hay mujeres que sus esposos eran unos alcohólicos, hoy le sirven al Señor, ¿cómo te vas a avergonzar del Evangelio de Cristo? Si hay mujeres que sus hijos eran drogadictos y Dios los ha sacado de la droga, ¿cómo te vas a avergonzar del Evangelio de Cristo? Amén. Hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio de Cristo si usted y yo íbamos derecho para el infierno? Y Él dijo, Padre, yo muero por él, yo muero por ella, deja que yo vaya, derrame mi sangre, Señor, y por mí sean salvos. ¿Cómo nos vamos, mi hermano, a avergonzar del Evangelio de Cristo? Si solamente a través del Evangelio de Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. A su nombre. Alaba, mi hermano, alaba a Cristo. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive, mi hermano. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La única manera que podamos llegar al cielo, mi hermano, es arrepentimiento y creer en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, mi hermano. Porque Dios es bueno, mi hermano. Y que porque para siempre su misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos, mi hermano. Colóquese en pie, mi hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Alabado sea Cristo, mi hermano. Oh Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, Dios.